Hoy para ustedes, de Mario Mendoza, el libro de las revelaciones. Mario Mendoza nació en Bogotá en 1964. Con el libro de cuentos La travesía del vidente, editado por Planeta, obtuvo en 1995 el Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. En 2002 ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral con la novela Satanás. En 2004 publicó el libro de cuentos Una escalera al cielo. Ha publicado además las novelas La ciudad de los umbrales, Scorpio City, Relato de un asesino, Cobro de sangre, Los hombres invisibles, Buda Blues, Apocalipsis, Lady Masacre y La melancolía de los feos, además de los ensayos La locura de nuestro tiempo, La importancia de morir a tiempo y Paranormal Colombia. La razón es una promesa que pocos se atreven a cuestionar con la valentía de contemplar esta civilización desde una ventana con vista al fin del mundo. Mario Mendoza lo sabe, por eso ha decidido profundizar en las relaciones cada vez más estrechas que los descubrimientos de la ciencia establecen con saberes milenarios. La inconformidad ante el presente y la curiosidad por esa idea ajena llamada futuro señalan el camino del autor, quien teje aquí una red de ensayos, investigaciones y reflexiones para atajar, desde la no ficción, preguntas que nos enfrentan a la fragilidad de ser humanos. Algo se desmorona bajo nuestros pies y nadie sabe dónde termina la caída. ¿Qué es la realidad? ¿Existe algo tal como la realidad, una sola versión de lo real? Mario Mendoza expone en este libro experiencias personales, teorías y fenómenos misteriosos que lo llevan a afirmar que la realidad es algo acuoso, indefinible, melcochudo, caleidoscópico, que se subdivide y se pliega hasta que desaparece todo rastro de una posible realidad única y primera. Bien, entremos en materia. El libro de las revelaciones se divide en 6 capítulos. Cada capítulo está compuesto por una serie de relatos. En esta ocasión, deseo leer a ustedes 6 relatos que fueron los que me parecieron más interesantes. Espero los disfruten. Primer relato. Precognición. Es conocido el caso del pintor rumano Victor Brauner, perteneciente al círculo de los surrealistas de comienzos del siglo XX. En 1931, este artista, que se la pasaba en los círculos espiritistas de la época y que tenía contacto con varios mediums famosos, se pintó en un autorretrato tuerto, con el ojo derecho vaciado y la parte inferior del mismo herido de gravedad. 7 años más tarde, en 1938, en el taller de un colega se desató una fuerte discusión y un enfrentamiento. Brauner intentó mediar entre sus amigos, pero tuvo la mala suerte de que un vaso arrojado por otro artista de apellido Domínguez cayera justo en su ojo derecho y se lo hiciera pedazos. No hay la menor duda de que su pintura de 1931 era una precognición de una precisión estremecedora. La artista Sharon Tate tuvo durante un tiempo pesadillas aterradoras y sangrientas que no le permitían dormir con tranquilidad. Era como una presencia nefasta que la perseguía en las horas de la noche y que le impedía reposar y descansar. Se veía degollada en unas escalinatas. Solía tomar calmantes para poder conciliar el sueño. Un tiempo después, se casó con el talentoso director de cine Roman Polanski y quedó embarazada. A los 8 meses de estar esperando su bebé, hizo una reunión y esa misma noche fue brutalmente asesinada por la secta de Charles Manson. Fue como si sus peores pesadillas se hubieran hecho realidad. Como un dato curioso, a esta fiesta estaba invitado Bruce Lee, que había trabajado con ella para una coreografía y que no pudo asistir. Hubiera sido interesante, por decir menos, ver al famoso campeón en acción durante el ataque. Hace poco el gran atleta Oscar Pistorius, apodado Blade Runner, debido a que corre con prótesis de titanio, asesinó a su novia Riva Steenkamp en Sudáfrica. Según él, la confundió con un intruso y le disparó. Lo curioso es que la madre de la modelo, June Steenkamp, salió hace poco a mostrar un dibujo que había hecho su hija cuando tenía 14 años. En él
se ve arriba con un vestido rojo y con alas, como si fuera un ángel, parada al lado de una escalera que parece conducir hasta el cielo. Al fondo, un hombre está apuntando con un arma y la joven se lleva las manos a la boca para no gritar. Un dibujo profético, sin duda. Otro caso increíble es el del escritor Morgan Robertson, quien en 1898 publicó una novela en la que un transatlántico llamado Titán choca contra un iceberg y se hunde. 14 años después, en 1912, se hunde el Titanic en unas circunstancias idénticas. Robertson no solo acertó en la descripción del barco, en el nombre del mismo, en su peso, en su capacidad de carga, en que no había botes salvavidas suficientes para los pasajeros, sino en el apellido del capitán, Smith. Parecía como si 14 años antes el escritor supiera con exactitud milimétrica lo que iba a suceder. Pero no fue su única precognición. En 1914 escribió otra novela, Bajo el espectro, en la que narra una guerra entre Estados Unidos y Japón, debido a un ataque que hacen los japoneses a los barcos norteamericanos cerca de Hawái. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el escritor había fallecido, el ataque de Pearl Harbor se parece misteriosamente al libro de Robertson. A mediados del siglo XIX, un maestro de escuela francés que había escrito algunos textos para mejorar la enseñanza de la época, se enteró de que en ciertas casas se reunían los partidarios de una práctica extraña en la que se invocaba la presencia de los muertos. Primero ingresó como un visitante curioso y, poco a poco, se fue obsesionando hasta el punto de entrar en contacto con los más famosos médiums de París de en ese momento. Algunos, mediante la escritura automática, transmitían mensajes solamente a los interesados. Otros anunciaban grandes catástrofes que se avecinaban para Europa, las 2 guerras mundiales en este caso. Entonces, el maestro de escuela se dio cuenta de que estaba frente a toda una revelación, y después de varias sesiones de espiritismo y de consultar con esas voces que se comunicaban con él desde el más allá, decidió cambiarse el nombre por el de Allan Kardec y escribía la primera de sus obras con un título precioso y envidiable, El libro de los espíritus. En la primera página afirma: los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. El epitafio de Kardec en el famoso cementerio de Père Lachaise ilustra bastante bien su filosofía: nacer, morir, renacer una vez más y progresar siempre. Tal es la ley. Finalmente, ¿cómo no recordar a nuestro querido Ernesto Sábato aquí y su obsesión por el mundo de los ciegos? En Sobre héroes y tumbas hay un capítulo dedicado a esta manía que padece uno de sus protagonistas. Informe sobre ciegos. Era un terror que cruzaba al escritor, una especie de pánico que lo obligó a retratar a los ciegos como seres horrendos y malévolos que, seguramente, mantienen contacto entre sí y pertenecen a una estirpe maligna muy antigua. Al final de sus días, Sábato se fue quedando ciego y se cumplieron todos sus terrores. Pintó algunas obras en ese periodo donde se nota la permanente tensión de su espíritu angustiado. En un libro de conversaciones con otro escritor titulado Entre la letra y la sangre, Sábato reflexionó sobre las premoniciones, sobre la posibilidad de que nuestro cuerpo esté regido por las leyes inexorables de la materia, pero no nuestro espíritu. Esto es, el escritor creía que una parte de nosotros mismos estaba en una zona energética que escapaba de la linealidad temporal. Por eso era posible anticiparse, ver hacia adelante, echar un vistazo al futuro. No hay que olvidar que Sábato, de joven, cuando era un estudiante de doctorado en física cuántica en París, se fugaba en las noches para unirse a una pandilla de surrealistas, la de Breton y sus secuaces. ¿Premoniciones? ¿El cerebro anticipándose a ciertos sucesos? ¿Desplazamientos espaciotemporales que no se ajustan a los parámetros del materialismo? ¿No han estado los artistas, los médicos y los sacerdotes, que comparten todos un tronco común,
en contacto con estas fuerzas desde siempre? Segundo relato. La fatiga. Por todas partes, en todos los estratos sociales, sin distinción de género o credo, el mundo se está llenando de personas que ya no pueden más. Personas arrojadas al fondo de una habitación, que no quieren ni hablar siquiera, sumidos por completo en la nada, en unas tinieblas que los convierten en muertos vivientes. Varias enfermedades están asociadas a este aniquilamiento general. El síndrome de fatiga crónica, el síndrome de desgaste ocupacional, la depresión. Primero nos vendieron el discurso del éxito de tú puedes hacer lo que te propongas, tú no eres cualquiera, tú estás llamado a grandes cosas. El poderoso mundo de los líderes. Una sociedad de trabajadores ególatras tarde o temprano tenía que convertirse en una sociedad del dopaje laboral. Los termos de café que hay en toda oficina, la Coca-Cola, el Red Bull, la cocaína, las anfetaminas, la fluoxetina, el guaraná, los antidepresivos en general, la sociedad de los gimnasios, la sociedad del coaching, la sociedad de la gente linda, siempre sonriente, hiperactiva, que nunca duerme. La diferencia es que ya no hay un jefe que nos explote, que nos vigile, que nos someta. Somos nosotros mismos los encargados de esclavizarnos, de abusar de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Las altas expectativas que hemos depositado en nosotros nos condenan a doparnos, a no dormir, a volvernos adictos al estudio o al trabajo, a sobreexcitarnos, a vivir nerviosos, siempre ocupados, haciendo 1000 cosas a la vez con 10.000 planes, pendientes de grandes proyectos, haciendo varias carreras al tiempo, chateando a toda hora, cumpliendo con los horarios de 2 trabajos distintos. Somos el verdugo y la víctima, el carcelero y el reo. Abusamos de nosotros hasta el punto de hacernos pedazos, de aniquilarnos en vida, y llega el día en el que sencillamente no podemos más. Este colapso se puede manifestar de 1000 modos, con 1000 patologías distintas. Lo cierto es que el sujeto queda derrengado, no puede levantarse, se aísla, no desea nada. Millones de personas alrededor del mundo pasan horas y horas frente a sus computadores, solo abriendo ventanas y ventanas en la red, inoficiosamente, o haciendo zapping de canal en canal, o andando por el apartamento en pantuflas y pijama al mediodía de un lunes cualquiera. No están ociosos, están agotados. Agotados de su imagen, de tantos selfies, agotados de tanto ego, de haber puesto tantas expectativas en sí mismos, de años y años de neurosis consecutivas. El extraordinario ensayista de origen coreano, Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, llega incluso a equiparar a esta humanidad deprimida y agotada con los prisioneros de los campos de concentración, que un día ya no podían ni siquiera caminar y se quedaban por ahí en cualquier rincón con la mirada perdida en el vacío, sin poder erguir la columna vertebral. Solo que nosotros no estamos famélicos ni subalimentados, sino obesos, con un pedazo de pizza en la mano. La diferencia es que ahora el peligro no está allá afuera, en otros que nos van a encarcelar y a torturar. Estamos en la época en que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Estamos pasando de la sociedad del trabajo y del rendimiento a la sociedad de la fatiga, a la sociedad de la depresión zombie. Hay que estar alerta. Hay que tener a la mano siempre alguna estrategia de fuga, de desobediencia civil, de ocio contemplativo. Hay que tener unas escasas expectativas con respecto a sí mismo. Hay que disfrutar al máximo el supremo placer de andar por la calle con las manos entre los bolsillos meditando, o analizando un cuadro durante horas en el museo, o leyendo en el banco de algún parque un buen libro. Hay que disfrutar al máximo el supremo placer de ser nadie. El 13 de diciembre de 1989, el doctor Meneses salió de su casa y no regresó. Su familia lo rastreó por todas partes, organizó campañas de búsqueda, asistió a algunas emisoras locales, pero nada. El doctor Meneses no apareció por ninguna parte. Meses después, iba por una avenida, se vio en un vidrio barbado, harapiento, y se preguntó qué diablos estaba haciendo ahí. ¿Por qué tenía el cabello largo y la barba crecida? ¿Por qué iba vestido de esa manera? ¿Por qué olía tan mal? Volvió a su casa. Le hicieron exámenes médicos y no encontraron lo que se esperaba, drogas o sedantes. No,
Al parecer, el doctor Meneses había sido sacado de su identidad. Una fuerza psíquica extraña lo había convertido en otra persona, en un nómada, y ahora, de una manera también inexplicable, volvía a ser el de antes. Él no recordaba qué había hecho durante todo ese tiempo, dónde había dormido, qué había comido, con quién había andado. Sara Montes, una mujer de 30 años con 2 hijos y un hogar modelo, no regresó en las horas de la noche de la oficina donde trabajaba. Su esposo empezó el obligado peregrinaje por estaciones de policía, morgues, hospitales y centros de salud en busca de su mujer. Nada, era como si la tierra se lo hubiera tragado. Envió mensajes a los grupos guerrilleros a ver si alguno de ellos la había secuestrado. Le dijeron que no aparecía en ninguna lista y nadie le pidió ningún rescate. 2 años más tarde, gracias a la colaboración de la ciudadanía, la encontró en un pueblito de la costa atlántica, en un miserable caserío junto al mar. No lo reconoció, era como si nunca lo hubiera visto. Vivía con un pescador de la zona, estaba embarazada de 5 meses, sabía de redes y de cultivos. Iba todos los domingos a misa, sus vecinos la estimaban y la consideraban una buena mujer. No quiso volver con su primer marido y se quedó feliz con su nueva identidad. Bienvenida sea la posibilidad de convertirnos en otros hasta olvidarnos por completo de eso que han llamado identidad, porque no hay nada que canse más que ser uno mismo. Relato número 3. El cartero. Nació en 1920 y llegó a Los Ángeles siendo aún un niño. Tuvo que padecer la crisis de 1929 y enseguida la entrada estrepitosa de la Segunda Guerra. Mientras todo el mundo creía todavía en el progreso, en que íbamos a mejorar, en que estábamos logrando unos avances tecnológicos sorprendentes, él no solo receló, sino que descubrió que estábamos empezando a entrar en un agujero del que no podríamos salir más tarde. Vagabundeó por los Estados Unidos con los bolsillos vacíos, sin un centavo, haciendo trabajos aquí y allá para sobrevivir, sintiendo en el fondo de sí el peso abrumador de su tiempo, la hipocresía general, la doble moral de una burguesía bien pensante. Nunca quiso triunfar ni ser adinerado ni poderoso. Por eso, buscó un empleo modesto, que le permitiera escasamente comer y llegar a fin de mes sin muchas deudas, y se hizo cartero. La imagen es de un simbolismo misterioso, el que transporta los mensajes, el que lleva misivas, el que nos trae noticias de los que están lejos. Por eso se hizo escritor. No es difícil imaginarlo de aquí para allá en su bicicleta, timbrando en la puerta de la señora Smith, llevándole las cartas al viejo señor Clark, visitando a los solitarios, siendo testigo de las peleas familiares y de los conflictos entre los vecinos, tomando notas, explorando esa especie tan rara que era la suya, vigilando a todos aquellos que más tarde aparecerían en sus libros de poemas, en sus artículos y sus novelas. Este escritor de los barrios bajos de Los Ángeles bebía en los bares hasta altas horas de la noche y se identificaba con los desposeídos, con los marginales, con los que no tenían una habitación limpia para dormir, mientras afuera los hombres de bien, los hombres decentes, pregonaban un futuro prometedor y una economía boyante que auguraba una felicidad para todos. Él sabía que nos estaba esperando lo peor de nosotros mismos. Intuía bien que la bestia humana estaba agazapada detrás de todas esas promesas insulsas. Por eso nunca quiso escribir historias edulcoradas ni realidades maquilladas, sino la cruda desesperación del hombre, su angustia más auténtica. Los boxeadores con la nariz y los pómulos reventados, las prostitutas con la ropa descosida y rota, los artistas fracasados, alcohólicos y yonkis, esos fueron sus hermanos y sus compañeros de ruta. Nunca se sintió a gusto entre la gente linda, bien vestida, sonriente, que olía a perfume. Solía decir que los poderosos tienen un aire de suficiencia, de seguridad en sí mismos que los vuelve arrogantes, petulantes y engreídos. Lo suyo fueron los antros, el suicidio, los expresidiarios, la inmundicia de la miserable condición humana. Como un santón encerrado en su celda, retrató como nadie a ese monstruo interno que nos habita y al que Stevenson bautizó como Mr. Hyde.
Su ciudad no es la de las luces de neón, las grandes avenidas y los carros costosos, sino la ciudad de las basuras, la abyección y la depresión más profunda. Cada uno de sus cuentos, sus poemas o sus novelas son grandes lecciones de humanidad. Hacia 1992 su cuerpo ya no puede más. Le han diagnosticado una tuberculosis. Está muy delgado y sin fuerzas. Luego viene una infección en un ojo, problemas pulmonares y al final la leucemia. Se interesa en la meditación trascendental y se convierte al budismo. Siempre había sido un monje ateo, rebelde y desordenado. Tiene que dejar de beber y de fumar, dos de sus grandes pasiones. Tiene ya el cronómetro en la nuca. Se llamaba Charles Bukowski, y si uno quiere recibir una lección de auténtica espiritualidad, lo mejor que puede hacer es leer uno de sus libros. Como si fuera un maestro o un líder espiritual, su ataúd lo cargaron unos sacerdotes budistas el día de su entierro. En este justo momento de nuestra historia, escuchemos su voz para asimilar su fuerza y su desesperación. Acá viene un poema de Charles Bukowski que se llama Abraza la oscuridad. Abraza la oscuridad. La confusión es el Dios, la locura es el Dios. La paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí, en Estados Unidos, hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios. Permanece angustiado, deslízate. Nuestro siguiente relato: la era de la inestabilidad. Una tarde cualquiera, logré filtrarme en una página paralela a una agencia de noticias en árabe y vi la decapitación de Eugene Armstrong y de James Foley. Maldigo ese día. Quedé hecho pedazos, destrozado anímicamente por el suelo. No sabía por qué había terminado metido en esa página y por qué había decidido contemplar el espanto cara a cara. Lo primero que me impresionó fue que había imaginado una decapitación al estilo guillotina o espada japonesa, de un solo tajo. No, la palabra correcta es degollamiento. Como cuando en las fincas, a veces, uno ve cómo sacrifican un cordero o a un cerdo. Igual, los chillidos son los mismos, con una diferencia. En el sacrificio de animales afilan el cuchillo, aquí no. Lo insoportable de la escena es que el arma está desafilada, que no corta, y por eso el salvajismo es aún mayor. Luego nos enteramos de que el primer verdugo era un rapero inglés, pues los servicios de inteligencia de ese país reconocieron el acento londinense y empezaron el rastreo. Un rapero en la yihad degollando occidentales. ¿Qué es eso? Pero la locura no termina aquí. Luego supimos que una rockera inglesa, Sally Jones, se había enamorado de un hombre musulmán mucho más joven que ella y aparecía en las fotografías vestida con un velo negro y sosteniendo en su mano izquierda un AK-47. En su cuenta de Twitter amenazaba a todos los occidentales con que los iba a degollar con un cuchillo desafilado. Es decir, el efecto salvaje y despiadado del arma que no corta está programado, es parte de la escenografía dantesca. He aquí el horror. También las adolescentes austríacas Sandra Kesinovic y Sabina Selimovic, de 16 y 15 años respectivamente, decidieron irse a Siria a luchar por el Islam. Escribieron en Facebook: no le tenemos miedo a la muerte es nuestra meta. Semanas después,
los organismos de seguridad ingleses descubrieron que más de 2.000 personas habían escapado de ese país para ir a combatir al Medio Oriente. 2.000 personas que estaban dispuestas a ir a fusilar, a poner bombas y a degollar. Y no basta con explicar este fenómeno diciendo que Estados Unidos y sus aliados llevan más de 20 años bombardeando y masacrando a buena parte de la población civil de esos países, y que en consecuencia, los sobrevivientes de todos estos años de barbarie ya no pueden más y están dispuestos a cualquier cosa. Eso puede ser cierto, claro. Los niños que crecieron en medio de la sangre y ejecutando a sus enemigos con una frialdad estremecedora. Pero esta hipótesis no explica que personas occidentales que no han vivido los bombardeos ni las masacres, que no han crecido en los campos de refugiados, se unan a las filas de los extremistas. Viajar a Siria o a Irak, dispuesto a todo, implica un grado de desesperación, de cansancio a todo nivel, de falta total de esperanza. ¿Qué está pasando? Sospecho que buena parte de la gente que hoy en día está anulada y pisoteada por un sistema injusto y cruel, buena parte de los desempleados y de los desamparados, de los depresivos y los yonkis, detestan tanto el establecimiento que los marginó que prefieren irse a la guerra que quedarse machacados aguantando más desdén y más desprecio. Es decir, el sistema creyó que podía escupir y condenar a la miseria a buena parte de la población sin consecuencia alguna, y se equivocó gravemente. A la guerra se están yendo no solo los ingleses de origen sirio o iraquí, no, sino roqueras rubias de ojos azules como Sally Jones. Cuando uno investiga más sobre ella, se da cuenta de que vivía de los subsidios estatales y que llevaba años sin conseguir un trabajo decente. Lo que viene es que cualquiera puede empezar a reclutar a esa población cero, a los sin techo, a los que llevan años comiendo en los albergues y los comedores comunitarios, a los que se quedaron sin casa porque los bancos les embargaron sus apartamentos o sus residencias, a los depresivos que pasan horas en los parques o frente a un televisor. La ciudad contemporánea está llena de soldados potenciales. Hay ejércitos agazapados debajo de los puentes, en las alcantarillas y en los potreros baldíos, en habitaciones oscuras y hoteles miserables, y cuando salgan y decidan atacar, ya no habrá nada que hacer. Será demasiado tarde, porque el mundo se convertirá de nuevo en un campo de batalla entre tribus enemigas. Lo he dicho ya antes, no vamos hacia adelante, vamos hacia la prehistoria. Estamos dando la vuelta en un giro inquietante y espantoso. El tiempo es una espiral. En cualquier momento tendremos que salir a la calle a defender nuestras vidas con un hacha entre las manos. James Foley, degollado y decapitado por un salvaje vestido de negro, es una imagen imposible de olvidar. Aunque parezca mentira, no es la única. En la red están también las de los carteles mexicanos, las de unos cristianos en manos de fanáticos musulmanes, la de una niñera musulmana que el 29 de febrero de 2016 caminó por las calles de Moscú con la cabeza de una niña de 4 años recién decapitada. En fin, la barbarie total. Vuelve la guerra entre Israel y Hamás. Bombardeos en Irak, problemas en Ucrania, en Siria, en el Kurdistán, inmigrantes centroamericanos masacrados en la frontera con Estados Unidos, ataques en Francia y en Alemania. Un individuo disfrazado de Papá Noel asesina a varias personas en un bar de Estambul el 1 de enero de 2017, como si nos estuviera dando a todos la bienvenida a una nueva era. En fin, el caos, el horror, el infierno, aquí y ahora. A esto hay que sumarle los tornados, los nuevos temblores en China y Chile, los terremotos de Haití, Japón e Italia, la amenaza de una explosión de un volcán en Islandia, las inundaciones salidas de control en Paraguay, las sequías prolongadas en Siria y Bolivia. Difícil procesar tanta información negativa al tiempo. La violencia urbana se está incrementando en todos los lugares del planeta. La intolerancia, la rabia sorda de millones de personas que no encuentran un trabajo decente se nota en el simple trato cotidiano. Ser agredido por un vecino, por un compañero de clase o por un profesor arrogante e incompetente es lo normal. Entra en la vida de todos los días.
Por eso salir de la ciudad cada vez que se pueda es un ejercicio de salud mental. La tecnología, en lugar de brindarnos un soporte y una ayuda, nos alienó en cuestión de pocas décadas. Estamos acostumbrados ya a pasar horas frente a las pantallas de nuestros celulares, nuestros computadores o nuestros televisores. Hemos sido fagocitados por los aparatos. Eso aumenta la sensación de encierro, de exilio espiritual, de soledad absoluta. Pasamos ya de los 7.000 millones de personas, un disparate, una locura reproductiva desenfrenada. Agotamos ya las reservas de agua, estamos acabando con los combustibles fósiles, masacramos a las demás especies a una velocidad alarmante y no nos detenemos. No queremos hacer un balance de lo sucedido, nos negamos a hacer un ajuste de cuentas con nosotros mismos, estamos fuera de control. A lo largo de nuestra vida utilizamos 9 toneladas de productos envasados, generamos 50.000 kilos de basura, tomamos 9.000 litros de leche, nos comemos 4 vacas, 21 corderos, 15 cerdos, 1.200 pollos, 4.238 panes, 13.345 huevos, 10.886 zanahorias, 5.272 manzanas y bebemos 5.880 litros de cerveza. Gastamos 4.239 rollos de papel higiénico, 1.000.000 de litros de agua, 650 jabones, 198 botellas de champú, 276 cremas de dientes, 272 desodorantes y 78 cepillos de dientes. Pasamos 8 años viendo televisión y 24 árboles sacrificarán su vida para darnos papel. Expulsamos a la atmósfera 38.800 gases fétidos y malolientes. Y si nos reproducimos, todo esto hay que multiplicarlo por 2 o por 3. Demasiado. Para el planeta hubiera sido mucho mejor que no naciéramos. Los indios Hopi llaman a este presente descabellado Koyaanisqatsi, que traducido al español sería algo como la era de la inestabilidad o la era del desequilibrio. En 1982, antes de que llegaran Internet y los teléfonos celulares, varios artistas norteamericanos ya se habían dado cuenta de que estábamos ingresando en una época que no nos iba a dejar a todos desnivelados, trastornados y enajenados. E hicieron un poema visual llamado justamente Koyaanisqatsi, que es en realidad el testimonio de nuestra propia autodestrucción. La música inolvidable de ese documental es del minimalista Philip Glass. Y bueno, ya estamos aquí, inmersos en medio de la inestabilidad total. Dejemos de hablar de la felicidad y de los cursos de emprendimiento y liderazgo. ¿Qué va? Todos estamos deprimidos, todos soñamos con vivir en otra parte, a todos nos cuesta trabajo levantarnos de la cama cada mañana, a todos nos cortaron el cuello, todos somos James Foley. Vamos con nuestro quinto relato. Joseph Merrick. Desde niño me conmovió profundamente la historia de Joseph Merrick. Nació a mediados del siglo XIX en Inglaterra y su aspecto era terrible. Sufría del síndrome de Proteus y su cuerpo estaba lleno de protuberancias exageradas y malformaciones por las cuales lo llamaron el hombre elefante. No pudo tener una niñez más espantosa, segregado, insultado, golpeado y humillado hasta niveles inenarrables. Muchas noches durmió en rincones oscuros donde nadie pudiera verlo ni descubrirlo, y solo salía porque el hambre y la sed lo obligaban a acercarse a algún buen samaritano en busca de un mendrugo de pan y un vaso de agua. Su madre murió cuando él apenas era un niño, y su familia, cansada de mantenerlo, lo obligó a trabajar como vendedor ambulante. Obviamente le compraban muy poco, y la gente temía que se tratara de alguna enfermedad infectocontagiosa. Al final, la Asociación de Comerciantes de la Calle se quejó ante las autoridades competentes alegando que un monstruo semejante dañaba la imagen del gremio, y le retiraron la licencia de vendedor ambulante. Eso le cerró todas las posibilidades para ganarse su sustento, y terminó en una feria itinerante, expuesto como un animal,
como una rareza de la naturaleza por la que el público estaba dispuesto a pagar unas cuantas monedas. El producto de 2 años de trabajo como fenómeno humano en ese circo se lo robaron y lo dejaron en la calle como a un indigente. Al final de sus días, un médico se apiadó de él y logró conseguir unas donaciones públicas que le permitieron vivir al fondo de un hospital en una habitación para él solo. Y aquí es donde viene lo increíble, lo que no es fácil de explicar. Ese médico descubrió que Merritt, que no había recibido ninguna educación formal, era capaz no solo de leer y escribir muy bien, sino que tenía un cierto sentido poético que demostraba en él a un artista. Aparte de eso, su cultura estaba muy por encima del promedio de la época para una persona ilustrada de clase media. ¿Dónde había leído Merritt todo lo que sabía? ¿Dónde había aprendido a escribir así y a perfeccionar esa especie de sensibilidad infantil y bondadosa que lo acompañó hasta el día de su muerte? En un diario en el que él alcanzó a consignar parte de su vida, se describe del siguiente modo. Mi cráneo tiene una circunferencia de 91,44 centímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte posterior del tamaño de una taza de desayuno. La otra parte es, por describirla de alguna manera, una colección de colinas y valles, como si lo hubieran amasado, mientras que mi rostro es una visión que ninguna persona podría imaginar. La mano derecha tiene casi el tamaño y la forma de la pata delantera de un elefante, midiendo más de 30 centímetros de circunferencia en la muñeca y 12 en uno de los dedos. El otro brazo con su mano no son más grandes que los de una niña de 10 años de edad, aunque bien proporcionados. Mis piernas y pies, al igual que mi cuerpo, están cubiertos por una piel gruesa y con aspecto de masilla, muy parecida a la de un elefante y casi del mismo color. De hecho, nadie que no me haya visto creería que una cosa así pueda existir. En un poema que escribió Merritt y que mezcló con frases de un predicador llamado Isaac Watts, puede leerse: es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. De la misma manera que a veces flores y plantas de colores deslumbrantes nacen en estercoleros y cementerios de olores nauseabundos, igualmente el arte y la belleza surgen en medio de condiciones indignantes y miserables. Y vamos con nuestro último relato, Escuadrón 731. A finales del siglo XIX, el escritor inglés H. G. Wells escribió un relato inolvidable, La isla del Dr. Moreau, en el cual narraba la historia de un médico delirante y psicópata que experimentaba con seres humanos hasta convertirlos en monstruos que andaban por una isla arrastrando sus cuerpos deformes con trasplantes grotescos y amputaciones terribles. La teoría del Dr. Moreau era que a la ciencia le es permitido todo, que no hay barreras ni fronteras que la delimiten. Parece mentira, pero un relato que en su momento se leyó como pura literatura fantástica era en realidad una novela de anticipación, pues todo se convirtió en una predicción al pie de la letra. Un médico como Mengele experimentó con seres humanos en el campo de exterminio de Auschwitz, como si se trataran de ratas de laboratorio. Lo que prefería por encima de todo era estudiar a los gemelos, mirar de qué manera la naturaleza lograba crear a 2 seres humanos idénticos. Cuentan los sobrevivientes que de las instalaciones donde trabajaba Mengele siempre salían alaridos aterradores que provenían de sus pacientes abiertos sobre las mesas de cirugía sin anestesia alguna. En otro lugar, en un campamento militar japonés en las afueras de la ciudad china de Harbin, a mediados de los años 30 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, existió otro destacamento dedicado a investigar con seres humanos vivos, el famoso Escuadrón 731. Fue creado para ver qué sucedía en los cuerpos humanos cuando eran expuestos a quemaduras extremas, agentes químicos o biológicos.
Muchos de los prisioneros fueron sometidos a los lanzallamas, a cirugías absurdas en las cuales se les extraía uno o varios órganos que estaban en perfecto estado, a trasplantes monstruosos, a amputaciones macabras y a vacunas que aún no se sabía si cumplían con su cometido. El lugar se convirtió en un auténtico infierno. Los prisioneros fueron expuestos también a contaminación química y biológica, y morían en cuestión de pocos días en medio de dolores inenarrables que los obligaban a dar alaridos de día y de noche. Sobre sus cuerpos se probaron varios virus y bacterias para ver su comportamiento y su desarrollo: cólera, tuberculosis, carbunco y peste bubónica, entre otros. Cuando ya se sabía cómo contagiar con rapidez y cuál era el desarrollo de la enfermedad, se probaba entonces como arma biológica. Este escuadrón, por ejemplo, creó una bomba de pulgas infectadas de peste bubónica y la arrojó sobre una población china, matando a miles de personas. Crearon también bombas de tuberculosis y de cólera, que diseminaron sobre poblaciones que elegían como blanco de sus experimentos. En las instalaciones de ese escuadrón 731 era normal ver a sujetos sin piernas, sin brazos, con algunos de sus órganos colgándoles de heridas recién abiertas, ciegos, sin orejas o sin ojos, leprosos, llagados o con deformaciones brutales que provenían del contagio con agentes patógenos. La isla del Dr. Moreau, como siempre, la realidad imitando la ficción. Lo increíble es que este es el futuro de la guerra, la mejor estrategia bélica en los años venideros. Ya no hay que lanzar bombas o mandar kamikazes a que luchen contra el enemigo, eso está en el pasado. Basta con contaminar un acueducto, con dejar una calle cualquiera un vestido lleno de pulgas con algún virus mortal, o con soltar unas cuantas ratas infectadas en las alcantarillas de una metrópoli, y enseguida, en los días siguientes, la gente empezará a difuminar el virus y no habrá espacio para albergar a tantos cadáveres. Lo que el Escuadrón 731 nos enseñó es que una jeringa es mucho más letal que un tanque o un avión de combate. Espero la lectura de estos fragmentos haya sido de su agrado. El libro de las revelaciones consta de 88 relatos divididos en 6 capítulos de aproximadamente 300 páginas. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.